Salud de la Universidad del Valle. El tema que nos convoca en este foro en la noche de hoy es dengue en tiempos de cambio climático. Y quiero aprovechar estas pequeñas palabras para dar un reconocimiento a los investigadores de dengue en Colombia. Creo que estamos en mora de hacer un reconocimiento a la capacidad científica que hay para el trabajo en dengue y arbovirosis en el país. Por eso quise traer este libro. No sé si todos lo conocen, pero es el libro de Dengue en Colombia, que recopila todo lo que yo creo que se ha sabido de dengue en el país, principalmente desde que inició su vigilancia por parte del Instituto Nacional de Salud en 1978. Y el título del libro, o el subtítulo, porque el título es Dengue en Colombia, es Epidemiología de la reemergencia a la hiperendemia. Y en la reemergencia, porque en los años 60 y 70, con las campañas masivas de erradicación de Aedes aegypti, principalmente por ser transmisor del virus de la fiebre amarilla, no teníamos dengue en el país. Y hoy, 50 años después, nos convoca aquí una epidemia asociada a los temas del cambio climático. Una de las coautoras de este libro es Diana Rojas, que la conocimos muchos de nosotros cuando era muy joven ella, la referente de vigilancia de dengue en el Instituto Nacional de Salud. Y siempre tuvimos una voz muy amable al otro lado de la línea telefónica cuando interactuábamos con Diana acerca de la vigilancia de dengue en el país. Diana después se fue a investigar dengue con Luis Ángel Villar, que es tal vez también uno de los clínicos más versados en arbovirosis y en dengue en el país, en la Universidad Industrial de Santander, y que ha construido una gran capacidad en esa área, y que nos convocó a conformar la red AEDES de investigadores en múltiples disciplinas en Colombia, y donde estuvimos con Clara en unos maravillosos años haciendo un trabajo muy holístico desde la virología hasta la comunidad en dengue en varias ciudades del país. Creo que vamos a conocer mucho más de esa experiencia a través de los investigadores. Diana se fue a estudiar al exterior su doctorado en epidemiología y de ahí no va a volver. ¿Por qué? Ahora es la referente de dengue en la Organización Mundial de la Salud y es quien lidera la iniciativa global para el control de las arbovirosis que ha lanzado en este año la Organización Mundial de la Salud. Y este nombre creo que es muy significativo porque quienes veníamos trabajando en dengue a raíz de Zika, chikungunya, pues ya no nos llamamos de dengue, ya nos rehusamos a hablar solo de dengue, sino que ya hablamos de las arbovirosis, ¿no? Porque hay que estar vigilándolo simultáneamente la transmisión de estos virus. Hay muchas otras personas a quienes hay que darle el reconocimiento como investigadores en dengue en Colombia, todos los entomólogos, la red de entomólogos que ha hecho una batalla, yo creo, por el progreso de la vigilancia, no solo entomológica, de los índices entomológicos, sino también de la resistencia a los insecticidas en el país y que mucho ha liderado una de nuestras invitadas el día de hoy. Algunos empezamos como malariólogos, como Fabián, el otro invitado del día de hoy, y los vectores nos seducen, ¿no? Las enfermedades transmitidas por vectores porque son complejas, no son fáciles, siempre generan un reto para la investigación y para los servicios de salud, su control. Entonces, mucho que hemos aprendido en malaria ha sido una escuela fundamental para el trabajo con las arbovirosis y la respuesta a las emergencias. Es un reconocimiento también a quienes lideran día a día el control de vectores en el país. Creo que es uno de los países en el mundo con más capacidades para el control de vectores, más conocimiento en entomología. Ha sido muy reconocido a nivel mundial la formación que se tiene aquí en el país en este área del control de los vectores, en la investigación también en vectores a nivel básico y a nivel de la comunidad. A las personas que hacen la vigilancia, que analizan esos datos y que han evolucionado de una forma increíble, un reconocimiento al Instituto Nacional de Salud
que ya nos permite tener acceso directo a la información de vigilancia y también un reto para que esa vigilancia de casos, vigilancia entomológica y la información antropológica que tenemos o social sea integrada para poder generar realmente conocimiento que oriente una mejor toma de decisiones. Con ese reconocimiento y aplausos para todos los que tienen esa capacidad y esa pasión por el control de los vectores y de las enfermedades transmitidas por vectores como las arbovirosis que nos convocan el día de hoy, quiero darle la bienvenida al doctor Alberto Concha Isman, quien hace parte del Grupo de Gestión del Conocimiento de la Secretaría de Salud Distrital de Cali y a quien hemos invitado y nos ha hecho el honor de aceptar moderar el foro de esta noche. Muchas gracias, doctor, y un foro muy productivo. De la energía. Bueno, ok, quedó muy duro ahora, entonces me hago lejos. Bueno, primero agradecerle a la doctora Lida, a Fabián, colegas de la Escuela de Salud Pública, por la invitación a estar con ustedes. Dice moderador Alberto Concha Isman. Yo me ponía a preguntar, bueno, la palabra moderador, ¿qué significa? Dar la palabra nada más, decir, habla usted, se le acabó el tiempo. No, voy a intentar, bueno, bienvenida doctora Nancy, es un gran placer verte aquí con nosotros esta noche. A todos los demás, muchas gracias. Miren, yo en esta introducción no es conferencia mía porque no me corresponde en este momento hacer ninguna conferencia. Quiero darles una nota, digamos, importante en lo que es el recorrido del problema de las arbovirosis, como lo ha enfatizado la doctora Lida. Muchos hablábamos básicamente de dengue, pero no hablábamos de arbovirosis. Y creo que ese es un cambio importante que hay que aceptar y que tenemos que dar ese paso adelante. Porque no solamente de dengue tenemos que hablar, sino de otras enfermedades transmitidas por vectores. Entonces, lo que yo quiero en 3 o 4 minutos decir, tenemos un problema mundial. El último dato que leí de la OMS habla de que 3.000 millones de personas están expuestas, no sufren el dengue, expuestas por vivir en territorios, países donde el dengue, arbovirosis pueden ser endémicos, son endémicos. Segundo, que en las Américas se han presentado 390 millones de casos, hasta ese número en algunos momentos, y han muerto 20.000 personas. En Colombia, desde que empezó este brote, mayo, mitad de mayo en adelante, llevamos alrededor de 54.000 casos. En Cali, llegamos la semana pasada en el conteo a 6.400, 6.500 casos. En Colombia, alrededor de 54 muertes. En Cali, hasta ahora, nosotros reconocemos una persona que falleció por dengue, con dengue, pero que el Instituto de Salud aún no lo ha confirmado y estamos esperando esa confirmación, que estoy seguro va a ser positivo porque había mucha evidencia de esa muerte. Entonces, ¿qué pensamos y qué hemos propuesto en la Secretaría de Salud? Que, como lo hemos dicho tantas veces, este no es un problema de salud pública exclusivamente, sino que es un problema intersectorial. Por eso la charla que la Escuela de Salud Pública ha invitado hoy es cambio climático y situación del dengue. Por supuesto que el cambio climático no es un problema de salud pública exclusivamente, es un problema completamente abierto a muchas situaciones de la vida común y corriente. Entonces, yo me ponía a pensar, bueno, como moderador me va a tocar hacerle preguntas a Clara y a Fabián, que son los que van a exponer. ¿Qué preguntas les hago? Y no voy a preparar ninguna pregunta, voy a escuchar qué dicen y, de acuerdo a lo que digan, aprender un poco más y hacer las preguntas pertinentes. Porque el cambio climático, gústenos o no, está ocurriendo. En eso sí, diría yo que hay pocas voces en el mundo que lo nieguen todavía, pero hay quien lo niega. Empezando por un señor por allá bonito en los Estados Unidos. Él niega esta situación. Aquí en Colombia los que lo niegan todavía están ocultos, pero quien lo niega. Gústele o no le guste, el presidente Petro lo hace permanentemente. Es un abanderado del problema del cambio climático.
Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha sido también absolutamente enfático en plantear eso. Mi nieta, que vive en Londres, tiene 13 años y la última vez que conversé con ella, le pregunté cómo ven en la escuela donde tú estás el problema del cambio climático. Me dijo, no, abuelo, pues se habla poco. Y tú sabes quién es Gunther, ¿cómo es el apellido? Gunther, la sueca, la niña sueca. Bueno, Greta Thunberg. Me dijo, sí, sí sé quién es. Y en el colegio tuyo, el grupo de adolescentes habla de, sí, sí, abuelo, hablamos de ella. Excelente, porque si la juventud, los adolescentes que tienen alguna actitud crítica frente a muchas cosas, no se meten en esto, quizás nosotros los que ya estamos un poquito más adelantados, pues no podemos decir muchas cosas. Esta es la introducción que yo quería hacer, dije que muy breve. Ahora sí, vamos a leer brevemente las dos cortísimas, porque sería muy largo extensamente de cada uno de ellos. La doctora Clara Ocampo, PhD en parasitología de la Universidad de Tulane y bióloga de la Universidad del Valle. Se desempeñó como investigadora en el Centro Internacional de Entrenamiento e Investigaciones Médicas, CIDEIM, en Cali por más de 25 años. Ha trabajado en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación en la Dirección de Generación de Conocimiento y posteriormente en la Dirección de Vocaciones y Formación en Tecnología. Fabián Méndez, médico epidemiólogo, profesor titular de la Universidad del Valle e investigador en temas de salud ambiental. Creo que todos lo reconocemos cuando hablamos de esto. Fabián, como médico epidemiólogo, es un referente. Coordinador del Grupo de Investigación de Epidemiología y Salud Poblacional, GESP. Actualmente participa del proyecto internacional de investigación One Amazon. Ellos dos son los que nos van a introducir el tema. Creo que primero va la doctora Clarita. Entonces, por favor, no sé si vas a hablar sentadita o acá. Acá, ok. Bueno, ok. Un aplauso para la doctora Clarita, por favor. Bueno, muy buenas tardes a todos. Un saludo muy especial. Por ahí veo caras conocidas. Muchas gracias, Lida, por la invitación, traerme de Bogotá. Voy a tener unas actividades aquí en la Universidad del Valle muy interesantes, muy retantes también para mí. Muy contenta de estar aquí. Y tengo que mencionar que mucha gente me contactó por esta presentación, por volver a hablar de dengue. Entonces, agradeciéndoles mucho, los llevo en mi corazón. La idea de esta charla es retomar todo lo que sabemos del control del vector y en qué nos reta ese bendito control que no lo hemos logrado, que el dengue permanece aquí y que al entrar al baño ahí había una Aedes aegypti. ¿Sí? Entonces, hay algo que tenemos que, no sé cómo lo vamos a cambiar, pero tenemos que trabajar todos. Voy a aprender aquí. Y bueno. Hay que correr por los asientos, pero sí, bueno, yo creo que después del día de hoy no hay forma de negar el cambio climático, que llegué de Bogotá y wow, a mediodía estaba bien caliente Cali. Bueno, el efecto invernadero está aquí, no lo podemos negar. Este es el año que nos está anunciando gracias al fenómeno del Niño. Al fenómeno del Niño lo sentimos más y se está declarando el año más caliente hasta el momento. ¿Qué produce el efecto invernadero que estamos viviendo? Es que, perdón, esto, a ver si mientras aprendo. Normalmente tenemos nuestra la capa de la atmósfera donde los rayos del sol entran y algunos se reflejan y salen a la superficie manteniéndolo. Esta es una capa de gases que en este momento se está llenando de gases de carbono. ¿Gracias a qué? Pues a quema de combustibles, ganadería, deforestación, todo esto, y desde la época de la industrialización, está empezando que nosotros no haya tanto reflejo de los rayos solares y se está calentando la atmósfera terrestre y esto aumenta la temperatura.
No me pasó. Ya. El cambio climático en Colombia existe, lo venimos sintiendo y está diagnosticado desde 1850 hasta 2100. Empieza más que todo con toda la época de la industrialización en todo el mundo y estamos todos afectados. Los modelos matemáticos que están mostrando el incremento de la temperatura en el IDEAM, que ya tienen unos modelos muy interesantes, desde el 2015 ya predecía los cambios que van a ocurrir en Colombia gracias al cambio climático, algo que no vamos a poder parar, pero tenemos que tratar de disminuir su efecto y esa es nuestra función en este momento. Entonces, ¿qué predicen los modelos? Que van a haber unas zonas donde van a aumentar mucho más la temperatura, pero también va a haber unas zonas donde las lluvias van a cambiar, va a ser mucho más seco en estas áreas y en el área central va a haber muchas más lluvias. Esa es la predicción, eso es a lo que nos tenemos. ¿Para qué nos sirven los modelos? Para intentar prepararnos a lo que viene. Claro, esos cambios climáticos altos, bajos, el fenómeno de la niña más fuerte, el fenómeno del niño más intenso, pues nos está trayendo problemas en la transmisión de virus, gracias a esos cambios, problemas en la transmisión de dengue con el Aedes aegypti, pero nosotros por lo menos estamos preparados para el Aedes aegypti, pero ¿qué pasará? Que otras poblaciones a diferentes alturas se enfrenten al mosquito. Ya en Bogotá hay cules quinquefasciatus por todo lado y una cantidad de mosquitos. Donde llegue una Aedes aegypti a Bogotá, Dios mío, ese será un problema muy grande. Por supuesto, todas las arbovirosis van a estar afectadas y tenemos que prepararnos a lo que viene. Como decía Lida, ha habido unos grandes cambios y grandes cambios también por lo que nos tuvimos que enfrentar con la pandemia del COVID. Siempre ha habido registros epidemiológicos, pero nunca en tiempo real. Ya en este momento tenemos todo un análisis al cual tenemos disponibilidad todos y nos vamos viendo qué es lo que está pasando, qué es lo que ha pasado en los diferentes años, cómo se reportan los casos y cuándo empieza a pasar ese punto de corte que nos alerta, pilas, ahí viene un brote. Pero no es que el dengue se vaya, nunca se va, siempre está permanente. Entonces, hay algo, no es una reacción a un brote, tenemos que llevarla mucho más allá. Aquí nos muestra el comportamiento del dengue en el año anterior y aquí nos muestra cómo está variando y el porcentaje de variación. Esos son indicadores muy importantes. El dengue tiene algo muy particular. Aunque todo el tiempo está dando, cada ciertos años aparece un brote, 3, 4 años. Yo escuchaba a la doctora María Cristina Lesmes anunciando a la comunidad que es alerta que por el fenómeno de la niña el brote no se dio el año pasado, sino que se está dando este. Entonces hay que entender por qué. En este análisis muy curioso, que es análisis de los departamentos, a Cali lo sacan de los departamentos y lo sacan del Valle del Cauca. En este momento tenemos muchos casos reportados en 1.395 y el Valle del Cauca está aquí sin Cali. Si estuviera el Valle del Cauca con Cali, pues estaríamos por acá en este reporte. Estamos ya notificando un aumento en 242%, lo cual es una alerta inmediata ¿se durmió? Ok. Bueno, entonces, acabamos de salir, no hemos salido, el COVID persiste, sigue y va a persistir con nosotros, pero acabamos de salir de una pandemia donde la transmitimos por el contacto humano-humano. En este caso, el único que transmite el virus de dengue es el mosquito Aedes aegypti y en algunos casos en Aedes albopictus, pero por su comportamiento urbano que vive en nosotros, por sus comportamientos y su capacidad de infectarse con el virus, el Aedes aegypti sigue siendo el principal vector. Y en esto, yo siempre como entomóloga, bióloga, entomólogas, digo, lo primero que tenemos que ver es la biología del mosquito.
porque si no entendemos la biología del mosquito, pues no entendemos a los riesgos que nos enfrentamos. Pues cada que un mosquito toma sangre, cada 3 días o 4 días se espera que el mosquito tome sangre, pone entre 100 y 300 huevos, si hay las condiciones, si hay criaderos con agua. Cuando eclosionan, en 2 días están eclosionando en el agua las larvas a pupas, que es el periodo de larvario, pues el periodo en agua. Sí, en este periodo pasan 5 a 7 días. Cuando llega la pupa, inmediatamente la pupa es muy resistente y es resistente a la desecación también. La pupa, ya el mosquito emerge y tenemos el adulto. Si cada 3 días dejamos que un mosquito normalmente que se alimente ponga huevos, pues tenemos 300 mosquitos en promedio cada 8 días de un solo mosquito. Entonces, ustedes tienen mosquitos en sus casas. ¿Tienen un solo mosquito? No, tenemos muchos más. Entonces, si no empezamos a detener esto, pues esto también se crece algorítmicamente. Este mosquito sabemos que resiste mucho, dura hasta 40 días, algunas veces han durado hasta 120 días en laboratorio, pero una vez infecta con una persona que tiene virus, después del periodo de incubación es infectivo para todo. Toda persona a la que lo pique lo va a infectar, dependiendo de si ya vamos a hablar. Entonces, el control del vector se ha trabajado muchísimo. Tenemos en los estados inmaduros que se dan en el agua y el adulto, pues que ya puede volar. A lo que más atacamos son los estados inmaduros, porque en teoría son los que podemos ver más fácil. ¿Sí? Si yo tengo un criadero, pues yo lo puedo eliminar. Los floreros, las basuras, el tanque que se me olvidó, yo puedo pues eliminar el agua y hacer que las larvas no continúen. Sin embargo, también hay muchos métodos. Por ejemplo, en los lavaderos se ha trabajado mucho que nacen las larvas, se puede quitar el agua, pero como esos lavaderos son rugosos, los huevos quedan allí. Si no se lavan con cepillo, hipoclorito y jabón, pues los huevos van a persistir. Inmediatamente yo eche agua, los huevos van a eclosionar y las larvas van a aparecer. Entonces, todo el tiempo va a estar apareciendo y produciendo estos mosquitos. Podemos trabajar campañas de educación con la comunidad para eliminar todos estos residuos. También podemos trabajarlos con insecticidas. Sin embargo, como yo hablo, Lida, de tanto aplicar insecticida por tanto tiempo, pues generamos resistencia. O sea, no es la única alternativa y es igual que con los antibióticos, no podemos abusar de ellos para poder utilizarlos. Posteriormente viene la etapa del adulto. Tenemos algunos insecticidas que inhiben que la pupa salga al adulto, pero tendríamos que llegar a todos los criaderos. Tenemos otras estrategias que es en el apareamiento, por ejemplo, el Riddle hace que los machos lleven unos genes que inhiban cuando se fecunda con la hembra, la descendencia no sale. También tenemos alimentadores de azúcar con toxinas para que los mosquitos vengan, tomen azúcar y se puedan morir. Tenemos en el momento de la alimentación, tenemos a Wolbachia, que lo estamos trabajando aquí en Cali, que es un endosimbionte que se va transmitiendo por el apareamiento de los mosquitos, pero tiene la ventaja de que reduce la infección y reduce el tiempo de vida de los mosquitos. Podemos poner paredes impregnadas. Ahorita hay pinturas con insecticidas para que cuando se pose el mosquito se intoxique, o las ovitrampas. Pero por supuesto también tenemos todos los insecticidas que hemos venido utilizando para disminuir las poblaciones. Sin embargo, tenemos el reto de la resistencia. ¿Cuáles son los principales métodos utilizados para el control de dengue? Pues, como lo dijo Lida, tenemos una gran cantidad de personas, no tanto como Cuba, que es un ejército que va a cada 8 días a todas las casas,
pero sí tenemos personas muy dedicadas para controlar los criaderos, trabajar en todas las instituciones, en algunos casos entrar a las casas. Y aquí tenemos algo muy particular que descubrimos gracias a los proyectos de investigación, y es el riesgo que hay con los sumideros, porque mantienen agua todo el tiempo. Estos se trabajan con insecticidas, con control biológico, con peces larvívoros, con copépodos, reguladores de crecimiento. Todo esto es una campaña permanente de la Secretaría de Salud. Por supuesto, está todas las fumigaciones por carro, las fumigaciones por motomochila. Estas son en especial de acuerdo a los datos epidemiológicos para poder tomar acciones y disminuir la transmisión. Y por supuesto, todas las acciones con la comunidad para llevar a cabo. Sin embargo, tenemos muchas herramientas, sin embargo, no logramos controlar el vector. Por otro lado, a nivel de gobierno, el gobierno también debe abordar se quitó no hay forma de quitar ¿no? Abordar se me olvidó la palabra, todos los macrofactores, sí, exactamente. Todos los macrofactores, ¿como cuáles? Pues el problema de no tener agua potable en todas las zonas. Eso implica que las personas van a tener que almacenar agua, y las condiciones en que se almacene, si no tienen tapas, si no están protegidos al mosquito, pues van a reproducir el vector. Ahora, en el fenómeno del Niño, con este calentamiento, pues va a venir otra vez el recorte de agua y va a venir el almacenamiento de agua. Necesitamos que las personas lo almacenen adecuadamente. También, por ejemplo, tener estrategias y fábricas para eliminar los neumáticos. Los neumáticos, por ejemplo, en Yopal, que nosotros estuvimos allá, era el principal criadero, no eran los sumideros, eran las llantas, porque Ecopetrol y todas las petroleras requieren en esos carros cambiar mucho las llantas, y los acumulan y no tienen qué hacer. No pueden mandarlos a Bogotá, es demasiado costoso. Entonces, este es uno de los principales criaderos. Por supuesto, todos los aspectos legislativos que acompañan, todos los talleres y reuniones como esta para socializar, porque el cambio climático ya llegó y no lo vamos a detener. Bueno, como les comenté, estas diapositivas se dejaron a llegar del World Mosquito Program. La idea no es detenerme tanto, pero este endosimbionte, Wolbachia, que la podemos transmitir a partir de hembras infectadas con Wolbachia que liberamos al campo para que se apareen con los mosquitos silvestres, y poco a poco gracias a unos mecanismos que tiene este endosimbionte, se vayan integrando a toda la población, y la idea es que se integren en el 100%. ¿Esto qué va a hacer? Disminuir la replicación del virus en el mosquito y acortar la vida del mosquito. En Colombia están haciendo estudios desde 2014, en Bello, Antioquia, y en Itagüí, y ya están mostrando unos buenos resultados. En Cali, este estudio comenzó a liberar mosquitos en el 2021, en la Comuna 1, en la 18, en la 20, aquí en la fase 2, en 13, 15 y 16, y en la fase 3 aquí no pusieron dónde lo liberaron, en mayo 23. Realmente llevamos muy poco tiempo para decir que hay una inserción muy alta de Wolbachia para poder detener la transmisión de dengue, pero ya sabemos que desde que se vienen trabajando con Wolbachia en diferentes experimentos en el mundo, sí se está evidenciando una reducción en la transmisión. Bueno, otro de los elementos es la participación comunitaria. Cada que se hacen estudios de participación comunitaria, de Ecosalud, sí o no, Fabián, son costosos, muy costosos por todo el movimiento que toca que hacer, pero todas las estrategias funcionan. El problema es la sostenibilidad de esos programas, y el problema es la conciencia que se genere en esas comunidades para no estar trabajando con ellas absolutamente cerca.
Ya tenemos unas capacidades, ya tenemos unos boletines, ya nos informan. Siempre fue el sueño con Lida cuando trabajamos en epidemiología, mirar los vectores, dónde está la transmisión, dónde debemos hacer. Ya tenemos unos mapas de riesgo muy interesantes y ya tenemos pues datos que nos van orientando. Sin embargo, esto no es tan sencillo. De pasar de aquí al control es complicadísimo. Desde que yo conozco el dengue, con Fabián, Floralia ha sido uno de los barrios que tiene mayor transmisión, pero es uno de los barrios con menos número de mosquitos. Y el problema de Floralia es la densidad poblacional en tan poco espacio que un mosquito tiene 10 familias para alimentarse. Entonces, un mosquito puede ser el transmisor en Floralia. Entonces, eso complica todas las cosas que tenemos y no hay forma que el Estado sea el que dé la respuesta frente a esto. Bájame un poquito allí, altito. Ok, pues es que me tapa ya, pero no importa, ahorita un segundo. Entonces, el reto en el dengue es cómo mantener las estrategias de forma continua y con procesos autoevaluativos permanentes. No basta con que yo haga y haga y haga y haga si yo no mido. En este momento de la historia nadie quiere hacer nada si no se mide la costo-efectividad, si no se mide hacia dónde vamos a ir. Entonces, el dengue es de todos, es responsabilidad de todos, es responsabilidad del Estado, por supuesto, por la vigilancia, es responsabilidad con todos los macrofactores que deben reducirlos, es responsabilidad todo el control de los criaderos externos cuando descubrimos los sumideros, ese convencer que eso era lo que había que tratar inmediatamente y nunca había que parar, que eso se está haciendo, y la fumigación en tiempos de brote, además de convocar a todo el mundo. Hoy estaba leyendo todo el plan de acción contra el dengue y están todas las instituciones convocadas. Es de las primeras veces que yo veo todo ese movimiento y esperamos que esto influya, pero para eso también tenemos que estar junto a la academia, porque la academia es quien va a capacitar, pero no es capacitar en conocimiento, es conocimiento más responsabilidad social. Y ahorita desde mi paso por MinCiencias más tengo claro que las capacitaciones con los estudiantes deben ir a campo, a la realidad y con las comunidades, porque nuestros estudiantes tienen que entender cómo van a hacer esos cambios. Por supuesto, investigaciones. Ahorita que hay datos, antes no habían datos disponibles, ahorita lo que viene es investigar qué está pasando, cuáles son las características epidemiológicas, cuáles son las características biológicas, no importa la comunidad. Floralia es diferente de Meléndez, Floralia es diferente de todos los sitios. Tenemos que investigar porque realmente no es la misma estrategia. Y sobre todo, investigaciones sociales. ¿Por qué no logramos que la gente cambie y perciba el dengue como un riesgo? Y no le importe si existe o no un mosquito. Y yo creo que es que no debe existir un mosquito en las casas. Y por supuesto, apoyar el diseño, la implementación y evaluación de campañas de control. Pero esto, aún está el Estado y la academia, es la comunidad uno de los factores más importantes para detener la transmisión y para disminuir. Y uno de los problemas es la percepción de riesgo. La gente se acostumbró al dengue. Y mientras nos acostumbremos al dengue, ¿cómo vamos a hacer para que todos estemos trabajando por ello? Ser parte del cambio. No hay forma, no hay equipo de control de vectores que vaya a ir a todas las casas a revisar si hay criaderos o no. Es la misma comunidad en sus casas y en sus vecinos quien debe estar protegiendo. El control de recipientes en la vivienda es responsabilidad de la vivienda. El control de basuras es responsabilidad también a nivel comunitario. Pero ojalá la comunidad también en este momento sea parte de la vigilancia y la alerta de los vectores y los casos en la comunidad, porque ellos serán los ojos, serán para mejorar todas estas respuestas que podamos dar. O sea, en fin, en el dengue no hay un solo actor, ni una responsabilidad del Estado. En el dengue la responsabilidad es de todos
y se ha mejorado muchísimo la comunicación y se ha mejorado lo que estamos haciendo. Sin embargo, pues lo que tenemos es lo que está pasando. Bueno, y ahora, ¿qué es? Casas limpias, personas comprometidas y tanques de agua con tapas bien cerrados en este momento. Esa es la responsabilidad. Ahora que vienen paros de no transmisión de agua, pues viene todo con el fenómeno del niño, las restricciones de llegada de agua. Eso es importante y la educación comunitaria es muy importante para poder dar respuestas. Muchas gracias. Venga, Pablo. Bueno, buenas noches para todos y muchas gracias por su asistencia. Creo que mi charla va a ir complementando en algunas cosas, yendo en la misma dirección de lo que precisamente Clara nos mostraba ahorita. En estos minutos que tengo quisiera tratar 5 asuntos. Empezar primero con una pregunta que yo creo es más de orden provocadora y que va en el sentido de por qué considero la epidemiología de riesgo, la epidemiología tradicional, es cierto, nos ayuda a explicar, pero no nos ayuda a comprender. Nos ayuda a comprender por qué pasan los problemas. En ese sentido, y mostrando que ahí hay una falencia, quiero plantear algunas estrategias y compromisos de análisis para precisamente ampliar esa visión de la epidemiología tradicional. Entraré ahorita sí a hablar de cambio global, entendiendo que el cambio climático es parte del cambio global y el impacto en la salud desde una aproximación ecosistémica. Quiero finalmente decir algunos asuntos o algunas palabras alrededor de esta dimensión de injusticia global que significa el cambio climático y terminar con algunas conclusiones y recomendaciones. Entonces empecemos. La pregunta provocadora, como decía, era alrededor de por qué la epidemiología de riesgo, como epidemiología tradicional que enseñamos en la escuela en gran medida, pero que tratamos de trascender, no nos ayuda a comprender, sino solamente explicar. Digo yo, esto está en parte porque la epidemiología de riesgo, a pesar de todo lo que dice, piensa fundamentalmente en riesgos relacionados con individuos, con características individuales. Como determinantes de la salud. Al respecto, Ana Díez Ruz en el 2008 en un artículo publicaba varias de las justificaciones que de acuerdo a ella planteaba por qué la epidemiología tradicional se centraba en características individuales. Decía, en primer lugar decía, bueno, la enfermedad se manifiesta y varía a nivel individual. Yo vivo en mi casa, a mí me da diabetes y al resto de mi casa no le doy diabetes, ¿por qué a mí me dio y a los otros no? Pareciera que hubiera algo en mí. Entonces, hay una característica individual que yo debería de indagar. Por otro lado, hay un predominio de visión biomédica detrás de esto. Por supuesto, está toda la industria farmacéutica que le interesa identificar razones individuales para poder pues mantener el negocio de las farmacéuticas. Esto, en gran parte, está detrás entonces del por qué esta epidemiología de riesgo prevalece, dice Ana Díez Ruz. Yo a esto le sumaría frases o palabras de Arturo Escobar en su libro del 2016 sobre autonomía y diseño, donde él plantea, hablando de este racionalismo que hoy nos acompaña después digamos, que surge el modernismo y que hoy prevalece como sociedad moderna, nos consideramos racionales. Él dice, el racionalismo acompaña una serie de creencias. La creencia en la ciencia, la creencia en la realidad, la creencia en la economía y la creencia en el individuo. Arturo Escobar dice, necesitamos creer que hay individuos autónomos, no individuos que actúan de manera colectiva para poder tener individuos consumidores. Y eso forma parte, digamos, también de esta visión de epidemiología de riesgo individualista. En contraposición,
O antes de pasar a contraponerme a esto, quisiera mostrar un ejemplo que parte de un análisis alrededor de un asunto diferente. Hace algunos años tuvimos aquí una epidemia por disrupción vascular. Niños que nacían con eran sirenas, con un solo ojo, niños cíclopes, gastrosquisis. Defectos por disrupción vascular se llaman todas esas malformaciones congénitas. Después de varias investigaciones dijimos, esto tiene que ver con el cadmio. Las mujeres que se exponen al cadmio desarrollan defectos por disrupción vascular. Encontramos además que ese riesgo se aumentaba en casi 6 veces en aquellas mujeres que tienen el zinc bajo. O sea, básicamente mujeres desnutridas. Ese cadmio llegaba a las mujeres a través de peces y agua. Y cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de nutrición. Voy a pasar más rápido en esto. Esa contaminación venía de fuentes industriales y del relleno sanitario. Estamos hablando de un asunto que ocurrió en Agua Blanca, que tiene que ver entonces con pobreza, con mujeres afro, que tienen limitado acceso a control prenatal de calidad, mujeres que fueron desplazadas por el conflicto armado, que tienen embarazos no planificados, con limitaciones, como decía ya, en calidad de prestación de servicios y políticas públicas. Esto, detrás de todo esto. Y yo presentaba los resultados de esta epidemia de malformaciones congénitas en un grupo de expertos epidemiólogos de malformaciones congénitas, y un epidemiólogo muy amablemente me dijo, usted ya tiene la solución, ya lo tiene, dele zinc a las mujeres. ¿Sí? Usted les da, colóquele un programa de zinc a todas las mujeres embarazadas y soluciona el problema. Y aquí está esa respuesta a la que me refiero individualista, de mirar al final del río. Y está bien, y su recomendación estaba bien para plantear una resolución, pero era negar lo que estaba aguas arriba, ¿no? Y lo que vemos con dengue tiene que ver con esta visión también en alguna medida. No, por supuesto, en Clara, que es una bióloga entomóloga, pero que tiene visión de comunidad y de muchos otros asuntos. Pero en toda esta iconografía, el control del dengue se ve como una guerra contra un mosquito. Aquí, todos contra el dengue, un mosquito tachado. Campaña contra el dengue, un mosquito en diana. La muerte cabalgando en un mosquito, ¿cierto? O este aviso del espectador, Zika es la última batalla de la guerra contra los mosquitos. Quiero plantear con esto que decir que la batalla contra el dengue es una guerra contra el mosquito implica varias cosas. En primer lugar, a mí la palabra guerra no me gusta. ¿Sí? Eso que dicen, me decían, vos sos un guerrero, no me gusta. Eso es reificar digamos, esta violencia que este país ha permeado. Entonces, ojalá no habláramos de guerras, en primer lugar. Además, la noción de guerra supone la posibilidad de erradicar, no de controlar. Hay un enemigo, yo lo elimino y se acabó, ¿cierto? Centrar el problema en un mosquito es un ejemplo de explicación de epidemiología de riesgo sobre el cómo y por qué ocurre un brote pensando en el eslabón final. Debemos entender entonces que controlar el mosquito es solo el componente final de una estrategia más amplia. Necesitamos ampliar nuestra visión. A esto es lo que quisiera llegar. Primera respuesta o estrategia de análisis. Pensemos en niveles de en diferentes dimensiones. Tenemos una dimensión virus y mosquito. Tenemos que conocer la circulación de virus, tenemos que saber sobre esos mosquitos cómo hacen resistencia, dónde se crían. En un sitio son en las llantas, en otra parte pueden ser las plantas, en fin. Tenemos que conocer esa especificidad. Tenemos que pensar en individuos, en atención en salud. ¿Atención en salud para quién? Y cómo la gente accede a esos servicios. ¿Qué barreras hay, cierto? Para que la gente acceda a los servicios. Tenemos que pensar a nivel comunitario, pero no desde una visión biopolítica de control para responsabilizar a la gente de que no hace lo que debe hacer, como pasó con COVID, ¿cierto? La responsabilidad es suya. Los irresponsables que salen cuando tienen un trabajo informal y si no salían a trabajar ese día, no tenían que comer el día siguiente, ¿cierto? ¿Cómo? Además, no debe ser reactiva, como ya decía, además, Clara, o sea, es un asunto de largo aliento. ¿Cómo se va a trabajar para que en la comunidad el asunto no termine responsabilizándose de manera simple? Cuando pensamos en región,
tenemos que pensar en cómo han sido los procesos de urbanización que hacen que esta ciudad reciba migrantes del Pacífico colombiano por procesos de violencia, pero además los fenómenos de migración global y las desigualdades sociales que están detrás de estos fenómenos. Y finalmente, si pensamos globalmente, tenemos que entender que el cambio global y el cambio climático pues ocurren en esta economía basada en combustibles fósiles. Ahora bien, entender o pensar estos niveles no es imaginarnos o analizar estos niveles de manera desvinculada. La clave está en entender que estos niveles están en constante conexión y que no necesita lo global pasar por lo regional para llegar a lo viral o el mosquito. Hay acciones y hay fenómenos que ocurren a nivel de región que pueden afectar al nivel individual y al revés. Tenemos que tener esa visión integral, ¿cierto? Y si ampliamos a un poco más esta visión de ecoepidemiología, creo yo, tenemos que empezar a pensar más en sistemas socioecológicos, sistemas sociales que tienen unas propiedades que en tiempo y espacio varían, reconocer la temporalidad, reconocer la espacialidad, la territorialidad de los problemas a los cuales nos enfrentamos. También hay unos sistemas ecológicos que tienen unas propiedades complejas y que están en interacción con este socioecosistema Cali, con este socioecosistema Valle del Cauca, que tiene una serie de variables, algunas actúan de manera lenta, otras actúan de manera más rápida, e interactúan, pues además hay unos actores humanos que van a tener una respuesta. Esta idea de pensar el dengue como desde un sistema socioecológico es lo que yo quiero presentar adelante. Pero antes, un ejemplo precisamente de pensar sistemas socioecológicos alrededor de otro problema. Glifosato, que es un problema que yo he indagado. ¿Cómo el uso agrícola del glifosato puede pensarse de una manera más general, más amplia, más integradora, desde una visión de sistemas socioecológicos? Cuando yo me metí a trabajar en glifosato, pues uno encuentra una cantidad de literatura relacionada con esta. Cuando le dicen epidemiólogo, glifosato, efectos en salud humana, bueno, ese glifosato llega por agua, llega por suelos contaminados y genera unos efectos en la salud. Y yo dije, bueno, pero primero debiéramos además pensar, y las investigaciones me empezaron a mostrar que el glifosato tenía también que ver con otras cosas, con que se perdían cultivos, con que una señora afro en una comunidad de acá del sur del valle me decía, como la avioneta pasa por aquí, yo antes tenía en el patio plátano y ya no tengo plátano para comer, ¿sí? Entonces ya tengo que ir al supermercado Ara, que queda aquí, a 1 kilómetro para comprar un plátano. Afectación a ecosistemas. Entonces esto empezó, en primer lugar, a hacerme pensar en los asuntos que tienen que ver con afectación desde diferentes instancias en esos ecosistemas. Cuando se trabaja en exposición humana, uno dice, bueno, hay unos daños genéticos y citotóxicos, defectos congénitos, abortos, cáncer, pero si pensamos en pérdida de cultivos, estamos hablando de pérdida de soberanía y seguridad alimentaria, empobrecimiento, malnutrición, pérdida cultural, afectación en salud mental. Si pensamos en afectación a ecosistemas, aquí vamos a ver una conexión con dengue que yo no la he podido comprobar, pero que creo que puede ser verdad. Y es que esas afectaciones a esos ecosistemas generan pérdidas de biodiversidad que afectan y generan pérdidas de servicios ecosistémicos de regulación. Yo creo, este Valle del Cauca, que yo antes consideraba muy bello, antes estaba pequeño y pasaba y veía caña y caña, ahorita lo paso y yo digo, qué tristeza este desierto verde, ¿cierto? Entonces, creo que esa proliferación de especies de mosquitos tiene que ver, a propósito de cambio climático, proliferación de especies de mosquitos, creo yo, en este Valle del Cauca, lleno de caña, regado por glifosato, estos mosquitos de alguna forma encuentran un ecosistema sin competidores y esto de alguna forma, creo yo, tendríamos que investigar, Clara, Lida, cómo afecta el uso del glifosato en el Valle del Cauca en un monocultivo, el que este Valle del Cauca esté tan lleno
de índices adédicos altos. Es una hipótesis de trabajo. Afectación al paisaje, que ya les decía, al menos a mí me produce una afectación en mi salud mental ver este Valle del Cauca e imaginármelo lleno de frutales o de árboles hermosos que debían haber habido en este Valle del Cauca. Y todo esto aumenta la presión y los costos en los servicios de salud. Pero por otro lado, más allá de los sistemas ecológicos, también hay unas afectaciones en los sistemas sociales. El uso agrícola del glifosato se ha asociado a un conflicto ambiental con amenazas y muertes de líderes sociales, ha generado una expansión del monocultivo, ha favorecido con pérdida de medios de vida, dependencia de trabajo en agricultura industrial. La gente ya no tiene la tierra para cultivarla, sino que ha terminado siendo empleada de los grandes monocultivos de la agricultura industrial. Entonces, esta es una forma de aproximarnos a un problema con una visión de socioecosistema. Entonces, para terminar esta primera parte, las estrategias y compromisos, creo yo, para trascender la visión de epidemiología tradicional, la epidemiología de riesgo, es que necesitamos, claro, la epidemiología nos ayuda, la epidemiología de riesgo nos ayuda a explicar y nos ayuda para decir, sí, tenemos que dar zinc, sí, tenemos que hacer acciones para controlar a ese mosquito en este momento, pero necesitamos más que eso para comprender. Parar los niveles analizados. Necesitamos tener una visión más histórica y más situada de esos socioecosistemas para poder, en primer lugar, reconocer estrategias de acción más integrales. Ya, para la foto. Diga así. Bueno, entonces, estas son algunas ideas para pensar cómo trascender esta visión de epidemiología de riesgo. Hablemos de cambio global y salud, y no digo cambio climático porque en principio planteo aquí, cambio global es una cosa más grande que tiene que ver con esa presión humana en los ecosistemas mundiales dentro de un modelo de desarrollo capitalista que tiene una serie de efectos como el cambio y variabilidad climáticos, pero además incluye muchos otros efectos que estamos viviendo hoy: pérdida de capa de ozono, cambio en cobertura de suelos, desertificación y degradación de la tierra, pérdida de humedales, la pérdida de biodiversidad, contaminación, agotamiento del agua dulce, urbanización con sus impactos y daño de arrecifes y ecosistemas. Estos efectos del cambio global además no están aislados, se realimentan entre ellos. Pero vamos a centrarnos hoy a pensar más en cambio y variabilidad climáticos que tienen, por un lado, pueden tener unos impactos directos por inundaciones que nos afectan de manera directa, etcétera, impactos mediados por el ecosistema donde estarían las arbovirosis e impactos indirectos en salud. Digo yo, y quiero enfatizar que estos efectos no están aislados, y de hecho quería traer este mapa que salió ahorita en el informe de la WWF sobre esos puntos calientes de amenazas a biodiversidad. La WWF en este informe dice: biodiversidad y cambio climático andan de la mano. Donde se pierde biodiversidad, se afecta además el cambio climático, y el cambio climático además genera biodiversidad, afectación en biodiversidad. Ellos hablan de 6 amenazas para la biodiversidad: agricultura, sobreexplotación, deforestación, contaminación, especies invasoras y cambio climático. Sobreponen esas 6 capas y aparece, por supuesto, que nuestro país es de las áreas donde mayor afectación a la biodiversidad puede haber por estas amenazas. Lo gris es que no hay dato, debe ser, o sea, porque todo lo que está en esta escala va de amarillo a morado. Sí. Bueno. Puede ser. Ahora, cambio climático implica pensar en muchas cosas y además tenemos que diferenciar cambio de variabilidad climática, recordemos. El cambio climático es un fenómeno de largo plazo, es un fenómeno que se ve en escalas de décadas, 20, 30, 40, 50, 60, siglos.
La variabilidad climática es un fenómeno que a más corto plazo podemos vivirlo y que tiene que ver con cómo tenemos, por ejemplo, periodos muy calientes, periodos muy secos, periodos de mucha lluvia, etcétera. Entonces, esta gráfica me parece muy informativa porque muestra precisamente cómo esas diferentes manifestaciones del cambio climático y variabilidad climática generan diferentes tipos de impactos ambientales que se manifiestan de diferente forma en la salud de la población, incluido acá la malaria, el dengue y todas las arbovirosis y otras infecciones. Ya pensando específicamente en clima y dengue, hay muy buenas revisiones de cómo cambios en temperatura, en precipitación y afectaciones pues, en estos sitios de formas inmaduras de las larvas que nos mostraba ya Clara, se afectan cuando el clima cambia por cambios en temperatura y precipitación, afectan y cada una de estas flechas implican mecanismos y bibliografía, estudios que ya se han hecho de cómo el vector se afecta en su desarrollo, en su sobrevida y en su capacidad de reproducción, y cómo también a través de diferentes mecanismos el cambio climático genera cambios en el virus, en la velocidad de replicación y en cómo se transmite. Esta es una muy buena revisión que se la recomiendo si quieren ver cómo clima y dengue puede afectar, clima puede relacionarse con dengue. Nosotros con el profesor Cuartas, no está aquí, ¿está? No está. Hacíamos este análisis de tendencias en clima y dengue en el Valle del Cauca entre el 2000 y el 2013. La de arriba es, vean, los brotes de dengue y cómo cada vez van aumentando. Y tenemos aquí variables de precipitación, temperatura máxima, temperatura mínima, humedad relativa. Hacíamos series de tiempo y nos daba un R de 0,22, lo cual nos da un R cuadrado menor del 5%. O sea, capacidad de predicción bajita, ¿cierto? Y es que evidentemente eso es un fenómeno tremendamente complejo. Ya decíamos, un mosquito en Floralia puede significar mucho, pero muchos mosquitos en otra parte pueden significar nada en términos de dengue. Y por eso entonces la tesis de Daniel, su tesis doctoral, fue meternos, que yo tuve el honor de dirigir, fue meternos en caracterizar vulnerabilidad en salud al cambio climático en dengue en el Valle del Cauca. Y ahí entonces dijimos, nuestra exposición son las variables de la variabilidad climática, la sensibilidad son conceptos de cambio climático, sensibilidad tiene que ver con cómo se afecta la exposición por estos factores climáticos a mosquitos, pero además hay una capacidad de adaptación y hay unos factores de orden no climático. Entonces esto lo metimos en un modelo más complejo donde metíamos aquí variables de variabilidad climática. Estos son días continuos de lluvia o días con temperaturas seguidas por arriba del percentil 90 y cómo esto tenía que ver con cortes de agua, cómo la gente, pero también las afectaciones por inundaciones generaban de manera afectación en los índices jaédicos. En fin, ahí metimos variables aquí de índice de desarrollo fiscal para ver, estos eran análisis, la unidad de análisis era municipio del Valle del Cauca, para mirar entonces cómo ese índice de desarrollo fiscal, la capacidad que tenían los municipios para adaptarse podía también tener un efecto en esa vulnerabilidad. Y miramos algunos factores no climáticos como familias que tenían hogares que venían de otra parte, o sea, migración y índices de urbanización. Y por supuesto también, bueno, exploramos qué estrategias de adaptación se habían implementado en esos sitios. Con este modelo, en un modelo complejísimo que hizo Daniel en su tesis, con lógica difusa, se logró caracterizar la vulnerabilidad al cambio climático en el Valle del Cauca. Básicamente estos círculos lo que dicen es, aquí en el Valle del Cauca hay un 69% como grupo, como departamento, de probabilidad de que la vulnerabilidad sea alta y 31% de probabilidad de que sea media. Y esto se discrimina, este es el índice de variabilidad climática, un índice que construimos a partir de esas variables de lluvia, temperatura, humedad relativa, sensibilidad, índices jaédicos, capacidad de adaptación y factores no climáticos. Esto lo mapeamos además, y entonces dijimos, bueno, ¿cuáles son esos municipios donde hay mayor vulnerabilidad y cuáles municipios hay menor vulnerabilidad? Entendiendo ahora que no es un asunto que tiene que ver solo con mosquitos, y escogimos en ese momento como 3 municipios donde hicimos unos diplomados, donde asistió gente de los servicios de salud, de las instituciones, de diferentes sectores de la comunidad,
para construir unos planes de adaptación al cambio climático en ese momento. Quiero, para ir cerrando, como anunciaba al principio, terminar enfatizando entonces que el cambio climático es un asunto de justicia global y no podemos dejar de ver esa aproximación. Y es que las naciones más ricas, mediante su producción industrial y desarrollo, han presionado la explotación de recursos y en particular el consumo de combustibles fósiles que siguen cambiando el clima del planeta y que afecta a aquellos que tienen menos capacidad de adaptarse. Esto es la población más pobre que vive en áreas urbanas. Evidentemente, tenemos información que así lo ratifica. La Organización Mundial de la Salud en el 2019 afirmaba que en los últimos 50 años la incidencia ha aumentado 30 veces. Estas son gráficas producidas esta semana, las saqué del Nuestro Mundo en datos, que muestra cómo Latinoamérica, aquí no están estos son los últimos 30 años nomás, no los últimos 50, pasó de 3 a 6 millones acá, 3 a 5,5 millones África, y Asia, pues ni se diga, nos lleva una buena ventaja, más de 30 millones, más de 14 millones. Europa no tiene caso registrado aquí, y Norteamérica, no nos perdamos aquí la escala, estos son 35,000. O sea, si los ponemos en una misma escala, pues estamos lejos, aunque sur de Estados Unidos ya tiene brotes, ¿no? En Florida y otros sitios. Entonces, con esto quiero decir, finalmente, que, claro, tenemos que entender la complejidad que implica entender dengue, que tiene que ver con factores como los que tratamos de modelar en ese momento con Daniel, sobre urbanización, pobreza, sobre servicios públicos, infestación por Aedes, factores climáticos y no climáticos, estrategias de adaptación, capacidad de adaptación, y cómo estos factores interactúan, pero que ellos no pueden dejar de verse en un socioecosistema mucho más complejo que nos afecta. Factores ecológicos y sociales que están por fuera de lo que hoy es Cali, por fuera de lo que hoy es Valle, y ejercen una influencia. Con esto entonces terminaría diciendo, concluyendo, que aunque los brotes se han relacionado con el fenómeno del niño, ¿cierto? Y la niña, la transmisión de dengue no puede ser predicha de manera precisa usando solamente modelos de variaciones climáticas. Los factores socioeconómicos relacionados con la migración y la urbanización no planificada afectan las poblaciones de virus y mosquitos y harán que más del 50% de la población mundial esté a riesgo a mediados de este siglo. Ahora, un asunto que es importante tener en cuenta es que la relación entre esos factores no es lineal. No es que va a seguir creciendo poco a poco. Podemos traspasar un umbral a partir de la cual el asunto sea mucho más grave de lo que tenemos hoy. La morbilidad y la mortalidad van a depender de la capacidad de respuesta de las instituciones, de cómo este estado, este departamento, este municipio tiene mayor o menor capacidad de respuesta. COVID nos demostró que estábamos bastante ahí, como que al final sacamos la nariz, ¿no? Pero nuestra capacidad de respuesta fue limitada. Yo todavía, ahorita que estoy trabajando el Caquetá, me encuentro que la cobertura de vacunación del Caquetá es del 5% hoy. Es una cosa impresionante. Búsqueda y acceso a servicios de salud, pobreza y comportamientos son, además de acciones intersectoriales, son factores que necesitamos analizar más. Necesitamos incluir más en nuestras investigaciones, creo yo, para saber cómo es que esto afecta y podemos además no solamente observar, sino tomar acciones al respecto. Recomendaciones. Una aproximación simplista, y con simplista me refiero a pensar en un solo nivel y no pensar en diferentes niveles, que no reconozca factores ambientales mayores ni las disparidades sociales, fallará en el mediano y largo plazo. Vamos a poder tomar acciones ahorita, vamos a poder controlar este brote, pero en el mediano y largo plazo la cosa puede empeorar aún más. Necesitamos un sistema de salud que actúe desde la atención primaria, que esté territorializado y no solo piense en pacientes. Ahorita que empieza el debate por la reforma, necesitamos pensar en cuál es el sistema de salud, no un sistema de salud que esté pensando en individuos. Si vemos lo que está pasando, vemos la necesidad de una reforma que piense colectivamente la salud. Empoderar a las comunidades puede trascender el dengue y servir para atender otros problemas de salud pública. Y con esto termino recordándome precisamente en Floralia lo que nos pasó. Nosotros llegamos y encontramos que el principal criadero era un parque donde había llantas,
pero donde había además unas matas que ahí, no me acuerdo cómo llamaban, el entomólogo, en los árboles, pero eso tiene un nombre, los biólogos le ponen un nombre para complicarnos la vida. Entonces allí, en esos nidos, allí se criaban los mosquitos. Entonces dijimos, bueno, hay que hacer algo en el parque. Y entonces resulta que la gente dijo, sí, pero resulta que en el parque además nos dijo una señora, allá los muchachos fuman marihuana y hay mucha violencia. Y además, entonces no podemos salir allí a hacer actividad física. Y entonces empezó a hacerse un proceso de recuperación del espacio físico que no solamente ayudó para controlar el dengue, sino que hizo que la gente volviera a usar el parque para tener actividad física, recuperó ese espacio que era de diversión para la salud mental. O sea, el dengue puede ser una puerta de entrada para pensar en salud pública de manera más amplia. Es el asunto. No pensemos en lo micro, sino en los niveles y en las posibilidades de acción. Muchas gracias. Ahora, aquí adelante, ahora sí, podemos así otra vez para conversar un ratito. La audiencia puede hacer alguna pregunta y no dejo pillo en la cara porque me pegué. Bueno, creo que han sido dos magníficas opciones. Clara y de Fabián, ¿verdad? ¿En serio pueden apagar? Ah, por video. Bueno, gracias. Bueno, después de escuchar estas dos presentaciones ilustrativas muy importantes que nos ponen a pensar, porque definitivamente el mensaje de Fabián en particular sobre que tenemos que comprender y no solamente explicar, pues es un llamado a la discusión, a la reflexión, a ver qué hacer. Quiero empezar como moderador a hacerle un comentario y una pregunta a la doctora Clara Ocampo. Ella nos mencionó y nos puso unas diapositivas muy importantes sobre, y Fabián reforzó, sobre la comuna 6, Rodalia, que definitivamente es la comuna terriblemente más afectada que el resto de las comunas de Cali. El dato que tuvimos el viernes pasado, 888 casos en Cali, perdón, 6.500 casos en Cali, 888 en la comuna 6, especialmente y la siguiente comuna, su vecina, la 2, 460. O sea que hay una diferencia muy grande entre una comuna y otra. Entonces, la inquietud va, y se decía, o se ha comentado, que hay otros factores para complicar la cosa que aún no explican completamente la situación. Alguien ha mencionado, allí llega a la comuna 6, es la única comuna en Cali, y Roraima en particular, donde confluyen los dos ríos, el Cauca y el Cali. Entonces, si eso podría ser un factor para el Jarillón, todo ese Jarillón, podría ser otro factor que esté ayudando a que la epidemia, que el brote de dengue, pues sea más complicado allí. Y para hacer las cosas todavía un poquito más complejas, alguien ha medido la temperatura de diferencia entre el centro de Cali, para no decir la ladera, y Rodalia y Agua Blanca, y pueden ser hasta 7 grados de temperatura de diferencia. O sea que hay otros factores, muy bien lo dice Fabián, aquí no es un solo factor, son muchos, que ayudar a explicar, yo no sé comprender todavía, pero por lo menos a explicar la situación. Entonces la pregunta para la doctora Clara, que yo le comento es, en la comuna de 6 que ustedes conocen bien, donde hay todo este brote tan grande, donde hemos ido intersectorialmente, con el DAGMA, con el Cali, con educación, hemos estado visitando las casas de la gente, hablando con lo que tú decías, pedacitos estrechos para caminar. ¿Qué otras cosas, doctora Clara Ocampo, nos puede recomendar? Pensar y pensar qué podemos hacer por eso. Realmente Floralia a mí me impactó mucho. Yo nunca, de todas las cosas, la densidad poblacional es en 25 metros, que es una vivienda, en el primer piso vive una familia, en el segundo la otra. Ya las otras dos familias, todas están conectadas por un patio. Es como si mucha gente viviera en un espacio muy pequeño. Es imposible para nosotros y para la Secretaría de Salud entrar casa a casa y matar al mosquito, ¿cierto? Eso va a ser muy difícil.
¿Qué podemos hacer allí? Yo creo que es la conciencia de la comunidad también para su manejo. Yo pensaba y estaba en el avión, dice, ¿cómo lograríamos? Tengo mi mamá de 92 años, vive en un apartamento, en un conjunto, primer piso, a alto riesgo de entrar los mosquitos. Pero para nosotros nuestra madre es lo más valioso. Tenemos mallas en todas las ventanas, pero ella le da calor y quita las mallas. Pero inmediatamente se ve un mosquito, todas las mallas son cerradas y todo el mundo va a perseguir el mosquito. Esa es nuestra percepción de protección frente a nuestra madre. ¿Sí? Entonces, ¿cómo logramos un sentido de protección de que un mosquito nos alerte y no es que el mosquito, yo entre a cualquier sitio y haya mosquitos por todo lado, porque siempre hay mosquitos? Entonces, ¿cómo hacemos para protegernos en esas acciones? Por supuesto, el Aedes aegypti tiene otra particularidad, pica de día principalmente. Y pica en los comportamientos, cuando yo me siento en una mesa y tengo protección, pues, ¿qué podemos hacer por proteger? Yo creo que es todos tratando de hacer acciones, todos determinando y todos teniéndole miedo a un mosquito, porque si no, el mosquito no debe entrar a la casa, no debe estar en mi cuarto, no debe estar en las situaciones donde yo me exponga. Es muy difícil, pero Floralia es un sitio donde es muy difícil encontrar los mosquitos, pero tú pones trampas y ellos llegan. Entonces, sí, es complejo. Yo voy a hacerle una pregunta a Fabián para terminar con comentar. Sí, claro. Porque yo creo que la respuesta sale o pasa por atención primaria. Atención primaria, además continua. Y quiero pensar me estaba acordando cuando hicimos el estudio en Floralia, nosotros hicimos encuestas, medíamos presencia de larvas, criaderos dentro de la casa y además le aplicábamos una encuesta a la señora de la casa. Y entonces hay una pregunta que le hacíamos a la señora, ¿quién es responsable de controlar el dengue? Y entonces decía, pues, la gente decía la Secretaría de Salud, esos son otros por allá. Otros pueden decir, no, la responsabilidad de todos nosotros, es mía también. Lo importante fue que cuando hicimos el análisis de asociación encontramos que el que decía que la responsabilidad era de otros tenía mayor probabilidad de encontrar mosquitos dentro de la casa. O sea, si usted cree que el problema es de otros, el problema es suyo. Y entonces, a lo que voy es, creo que nos hace falta crear más conciencia colectiva. ¿Sí? Vuelvo yo a mi diapositiva del individualismo que nos permea y que este sistema de salud ha promovido, porque aquí es sálvese quien pueda. Entonces, ¿cómo pensamos en recuperar la salud pública, recuperar lo colectivo, la acción colectiva? Yo asumo la responsabilidad no solo por mí, sino por mi vecino, porque es que el mosquito se cría aquí y pasa al lado también. Muy bien. Yo voy a hacer la pregunta para el doctor Fabiani. Por favor, preparen ustedes, ¿alguno tiene alguna pregunta? Fabiani insistió, y creo que también Clarita lo mencionó, en que el dengue no es una enfermedad, es una situación, digamos, erradicable. Vamos a tener hasta ahora una situación bastante estable de mosquitos, de pronto creciendo más que otros. Sin embargo, lo que la doctora Ocampo mencionó, la Wolbachia. La Wolbachia es una estrategia única, digamos, en el sentido de control biológico de una situación específica de arbovirosis. En Australia, donde empezó, hay zonas al norte de Australia donde básicamente está erradicado. En Medellín, que tú mencionaste, que empezó en 2018, la aplicación de la Wolbachia en el barrio París de Bello y se extendió después a todo el Valle de Aburrá, básicamente la incidencia de dengue en ese momento es baja. Es baja. Aquí, en el mapa que tú mencionaste, que tú pusiste, si ustedes pudieran observar las comunas 1, 18 y 20, donde llevamos 3 años de Wolbachia, la incidencia es baja. Bastante baja comparada con las otras comunas. Alguien me dirá, no, pues que es la ladera y entonces hay viento. Yo no sé si es de la explicación o no. Pero la estrategia Wolbachia parece. Yo no digo que sea el motivo para negar
que hay que hacer otras cosas intersectoriales, pero parece ser una estrategia bastante prometedora de lo que, de lo que prometedora de lo que podría ser un coadyuvante, porque aún con Volvaquia no va a desaparecer del todo, pero vamos a tener un control bastante cercano a lo que esperamos. No sé qué quieres opinar, Fabián, sobre eso. Y Lida y Neil seguro también pueden. Neil no está. No, yo creo que son estrategias que hay que explorar. Tú muy bien lo dices, no hay una herramienta única de trabajo, hay que mirarla. Todas esas estrategias hay que mirarlas también en el mediano y el largo plazo. Los ecosistemas son muy complejos y uno puede introducir algo y tener una respuesta favorable al principio, pero no sabe a mediano y largo plazo qué pasa. De alguna forma es jugar nosotros como con variables de la naturaleza que yo no estoy diciendo, en su momento mi posición era, tenemos que analizarlo más. No sabemos cómo funciona Volvaquia en temperaturas extremas, creo que era una pregunta que por ahí se hacía también. Si la temperatura sigue ascendiendo, ¿qué va a pasar con estos mosquitos? En fin, creo que es una herramienta para explorarla, para seguir todavía mirando qué pasa y poco a poco ver su alcance junto con otras medidas. Muy bien. Ahora sí quiero ofrecer la palabra al que quiera comentar algo, hacer una pregunta en la audiencia. Por favor, no se peleen. Allá. Sí, sí. Muy buenas noches, mi nombre es Janine Benavides, vengo de la Comuna 16. Mi pregunta es referente de que, como lo que ustedes estaban planteando, de que estrategias pues para combatir pues, este dengue o esta enfermedad o cómo se llama esto. O sea, lo que yo en mi comuna hubo también unas muertes por dengue. Allá también estuvo el equipo pues de la Wolbachia, colocaron pues los vasitos, pero hubo pues al inicio de la Wolbachia fue como complicado, fue como, porque la gente no, o sea, ¿cómo se dice? No están acostumbrados a eso y siempre nos han pedido, como yo estoy en los comités comunitarios y en la junta comunal, siempre la gente se queja, o sea, de que los pican los zancudos, que por qué la Secretaría de Salud no hace las jornadas pues esas jornadas pues sí, de fumigación. Entonces, como estaban en el tiempo de la Volvaquia, entonces pues no estaban haciendo las fumigaciones, pero pues sí se vio algo de, pues se ha visto pues que ha visto un cambio, pero no, como ustedes dicen, eso no se acaba del todo, porque allá, por ejemplo, hay colegios y en los colegios todavía, en las bibliotecas o en los sitios donde no hay gente, casi, o sea, cuando están las personas ahí, que ellos se quejan que los están picando los zancudos o que ya les dio un brote, bueno, siempre hay un, ¿cómo se dice? Un pero. Pero mi pregunta también es referente en lo de si el organismo, o sea, si nosotros también podemos hacer algo para que nuestro organismo sea como ya, como que sea más resistente al dengue, no sé, o si hay alguna forma de, porque allá pues, nosotros estamos tratando de educar a la gente en cuanto a eso de que ustedes dicen que hay que tener limpios los lavaderos, que no tener que las llantas con agua, que bueno, todas esas cosas así del agua limpia, pero es que uno se pone a mirar que nosotros estamos rodeados, como usted dice, de ríos. Estamos rodeados de los canales de agua lluvias y ahí en esos canales de agua lluvias, pues eso ya se volvieron fue caños. Entonces ahí hay también, a veces no sé si es inoperancia también de las instituciones que tienen que ver con eso, porque en un canal de agua lluvias en tiempos secos, porque tiene que haber agua. O sea, lo que ahí donde yo digo la inoperancia, porque o hay, como dice, esas instalaciones que no son, como se dice, legales. Entonces yo creo que eso también afecta para que haya también el mosquito, pues el mosquito ese de que produce el dengue. Entonces, no,
pues uno de pronto, uno a veces también hasta hasta puede dormir con un toldillo, pues bueno, ahí se protege pero toda la comunidad o toda la gente no está acostumbrada a dormir así. O ellos hacen su fumigación, pero fumigación pues interna, pero como todo está por las nubes, los precios, entonces ya la gente no, ya quieren es que les fumiguen. Entonces, si hay alguna, como dice, para que nuestro organismo sea más resistente, pues ahí sí sería de pronto otra estrategia, pero que no, porque como que se controla por sitios, pero por ejemplo, como usted dice, yo vivo, por ejemplo, decir algo en la comuna 16, y si yo voy allá a la comuna 6 y me pica un animal de eso, un insecto, es un vector pues, de estas, si me pica a mí, pues me da el dengue, así yo no vivo allá, o sea, de todas maneras eso tiene que ver como algo como en general, como no solamente de una sola barrio o de una sola comuna, sino como a nivel general, como de coordinar todo, como articular con todos, no sé cómo se pueda decir. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Ene Fajardo, estudiante de epidemiología. Y precisamente, digamos que la pregunta iba encaminada a esas orientaciones comunitarias en función de entender el dengue no solamente como un problema individual, sino como un problema social. ¿De qué manera se podrían generar estrategias para que se deje pues, esta visión un poco también pasiva, ¿cierto?, de educación a la comunidad, de que ellos deben hacer o cuidar o mirar el agua o estas cosas, sino que realmente hayan estrategias para que ellos mismos puedan hacer acciones de prevención y control del dengue? O sea, que haya algo que permita esa viabilización de política alrededor de escuchar lo que está sucediendo en los territorios. ¿Y de qué manera se pueden articular las instituciones? O sea, más allá de pensar que es algo institucional el problema, ¿cómo lograr ese diálogo con la experiencia social y comunitaria que hay en Cali? Gracias. Sí, como lo hemos venido hablando, el dengue es algo muy complejo y viene todo con la temperatura, con los comportamientos, con la infraestructura, con las necesidades, tenemos miles y miles de sumideros en Cali donde pueden producirse el mosquito y se han diseñado muchas estrategias. En la medida que hemos ido avanzando en el tiempo, todo se ha ido pues lo mejor, o sea, lo que aprendemos se implementa. En este momento podemos decir que en Cali hay una gran reducción de muertes por el manejo de pacientes. En el pasado morían muchísimos más. Entonces hay una cantidad de reducciones de criaderos. Sin embargo, Cali es muy complejo porque también nuestras densidades poblacionales vivimos muy cerca y es difícil. O sea, necesitamos que todos percibamos el riesgo, como lo dices tú, más allá de que un grupo vaya a hacer la campaña de educación, porque nunca va a poder permanecer esa persona allá. Entonces, ¿qué estrategias? No lo sabemos. O sea, hemos hecho muchas estrategias voluntarias. Me dices a mí, yo hice que cuando estaba enseñando me daban un día, unas horas para enseñar a los de medicina acerca del dengue, los mosquitos. Y cuando yo preguntaba la percepción, o sea, el mosquito ni siquiera lo entendían que era un mosquito que estaba en su casa. O sea, ellos creían que, ¿en dónde está el mosquito? Ellos decían por la teoría, sí, el Aedes. Eso me lo leí en el libro. Y cuando dije, ¿dónde está la Aedes? Todos miraban, pero eran todos. Y habían por ahí el 10% que había tenido dengue. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La teoría a la comprensión es difícil. No solamente mostrando el mosquito, se comprende que ese es el transmisor. Entonces, ¿cómo podemos trabajar desde la escuela, desde la universidad, en todos unos procesos donde los muchachos sean activos, donde entiendan el problema, donde empiecen a desarrollar estrategias por ellos mismos?
O sea, que haya una comprensión más allá de la teoría. No sabemos. Eso les toca a ustedes, los jóvenes que están empezando este proceso. A nosotros nos hemos tenido mucho desde la epidemiología, el entendimiento, la comprensión, pero ya tenemos que llegar de lo macro a lo micro. ¿Por qué Floralia y qué podemos hacer en Floralia? ¿Por qué este barrio? Porque este barrio sí. Wolbachia es una posibilidad, lo tenemos que probar, no hay nada. Wolbachia es la posibilidad más permanente que podemos tener si funciona. Entonces, es una de las estrategias para reducir, pero de todas maneras queremos una buena vida, no miles de mosquitos en nuestras casas. Entonces, Wolbachia, bienvenido, pero de todas maneras tenemos que reducir las poblaciones de mosquitos porque incomodan, son canzones y no los queremos cerca para una mejor calidad de vida. Pues para la pregunta, la primera pregunta, en este momento, es decir, no hay nada que usted pueda tomar para que le mejore su capacidad individual de respuesta. La susceptibilidad es universal. Es más, hay ciertos grupos de edad que son más susceptibles. Esto va cambiando en la medida en que cuando apenas llegó el dengue aquí, pues los más adultos éramos los más susceptibles y ahorita cada vez se va moviendo las poblaciones más jóvenes. Hay una vacuna por ahí. En Estados Unidos creo que la están usando en niños, pero eso no está aprobado para usarlo en otros. ¿No? Pero sí, tiene registro y todo, ya está aprobado, CDC la recomienda. Y ya está acá también. Bueno, falta ver cuándo queda. Sí. Bueno, ahí está, vamos a ver. O sea, claro, porque aquí recordemos que en dengue son las segundas y terceras infecciones las que producen la enfermedad severa, la enfermedad grave. Sobre la pregunta de Enue, yo vuelvo y reafirmo la necesidad de trabajar de manera colectiva y por problemas de salud pública más grandes. Cuando nosotros fuimos a Floralia, lo que nosotros encontramos es que para la gente el dengue no era un problema. El problema era el consumo de bazuco en el bar. El problema era la falta, no tener un sitio donde salir. Pero utilizar esos otros problemas para llegar y poder trabajar en dengue era una forma de llegarle a la gente, porque la gente tiene prioridades en salud y el dengue es una cosa común, además porque ve mosquitos por allí. Recuerdo cuando estaba haciendo mi tesis de malaria en Buenaventura, cuando una señora me dijo, se le hacía la pregunta, ¿qué produce la malaria? Y ella me dijo, pues dicen que un mosquito, pero yo estoy por creer que no. Entonces, un asunto es, qué es lo que yo creo, qué es lo que pienso y finalmente cómo actúo. Hay muchos mosquitos por allí. Yo he visto que me pican y a mí no me da dengue. ¿Por qué voy a esforzarme yo a esto? Pero si hay otras formas de llegar de manera más integral a los problemas para trabajar colectivamente, probablemente vamos a pensar más en acciones más de largo plazo y sostenibles. Gracias, Fabián. A ver, hay una pregunta aquí que manda nuestro amigo Carlos Reina. ¿Cómo la planificación urbana puede ser una oportunidad de mitigación de la epidemia de dengue y de adaptación frente al panorama que implica el cambio climático en un contexto como el de Cali y en especial de la zona nororiental de la ciudad? Y la complementa el mismo, el cambio climático, el calentamiento global y otras variables, igual se puede concluir que la infección de dengue es una sindemia. Yo creo que te corresponde a ti. Pues para la primera parte de planificación urbana, pues yo creo que para Cali uno de los grandes retos es sumideros. La otra vez la Universidad del Valle, Sinara, por ejemplo, desarrolló unos sumideros con trampa seca. Eso que va allí, ellos lo hicieron sumideros de aguas lluvias en Meléndez que no almacenan agua. Utilizan una trampa con rocas, no sé qué más, y entonces eso hace que el mosquito no tenga donde. Necesitamos pensar en las tecnologías, pero pensar eso es una inversión grande, porque es que la ciudad está llena de criaderos y esos son de los principales, los sumideros de agua lluvia. Entonces,
sí, hay un asunto de planificación urbana, pues más allá pues está, ¿no? Decir que la densidad poblacional es alta es un eufemismo para decir que estamos hacinados en esta ciudad. Entonces, pues tenemos que luchar contra el hacinamiento por vivienda digna. Y bueno, y lo otro, lo de sindemia, la noción de sindemia es más como, decir, claro, el dengue es un problema complejo que tiene que ver con muchas causas, pero la noción de sindemia tiene que ver es más como diferentes manifestaciones de enfermedades sociales y demás se traslapan y hacen que se agrave su manifestación. Entonces, por ejemplo, dengue hoy en Cali con una crisis de los servicios de salud, claro, con menos instituciones y IPS cerrando, pues eso plantea ya un agravamiento importante. En fin, podemos pensar en otros problemas que tengan que ver con lo que está pasando con el río Cauca y sus niveles tan bajos que pueden llegar a disparar el asunto de agua en Cali y lo que esto puede causar. Entonces, como unas diferentes crisis se traslapan y agravan, como pasó en COVID y violencia intrafamiliar, ¿cierto? Entonces, claro, dengue puede manifestarse como una sindemia cuando si la pensamos en la multiplicidad de situaciones que afrontamos y cómo hacen sinergia entre ellas. Ahora yo quiero nuevamente aprovechar para preguntarle a Fabián, después otra para Clarita, pero por lo pronto a Fabián. Yo creo que Fabián nos dejó una inquietud a todos con ese gran modelo que presentó, que trabajó con el doctor Cuartas, sobre la explicación de lo que es un brote o una epidemia de dengue o la situación del dengue que exista en la ciudad o en cualquier parte del mundo. La pregunta, Fabián, es si eso te ayudó a resolver la inquietud que tú planteaste al comienzo, de que eso permitió comprender el problema y se lo permitió comprender cuál sería la lección. Precisamente estamos ahorita, porque eso fue un proyecto financiado por el IDRC y estamos ahorita viendo a ver cuáles fueron los impactos que esto tuvo. Pues como siempre, hacer investigación por proyectos implica que uno empieza y termina. Entonces, bueno, uno espera que cuando el proyecto termine tenga unos impactos a mediano o largo plazo. Lo que hicimos en Floralia algo sirvió, pero vemos que la situación está ahorita peor. Hay veces nos sentimos muy frustrados. Nosotros allí, dentro de ese proyecto, lo que, como ya mencionaba antes, hicimos unos diplomados con actores comunitarios, con actores estatales, o sea, de los gobiernos municipales en 3, si no recuerdo mal, municipios del Valle del Cauca, y se generaron unos planes de adaptabilidad al cambio climático, de adaptación al cambio climático. Eso quedó en política pública. Creo que Cali tiene algunos de esos elementos de ese plan de adaptación al cambio climático por ahí, que quedaron en algunos documentos. ¿Qué tanto esto se implementa? ¿Qué tanto finalmente continúa? Pues es algo que no puedo yo decir ahorita cómo está. Por ahí me di cuenta que como que ahorita, por ahí estaba, ya se fue Freddy. Porque Freddy me dijo que quería que habláramos sobre el plan de contingencia que tiene ahorita el municipio. Bueno hablar con ellos. Yo creo que ese análisis de vulnerabilidad. Sí, bueno, yo creo que sí, ¿no? ¿Para qué me ayudó? Yo creo que yo siempre hago este ejemplo. Mi tesis doctoral fue en mutaciones en las de hidrofolato reductasa y la de hidropteroato sintetasa y su asociación con la falla del tratamiento con sulfadoxina pirimetamina en pacientes con malaria no complicada con Plasmodium vivas. Falciparum, perdón. Entonces, y esa fue mi tesis doctoral molecular. Y yo cada vez me alejo más y más de esa visión. Creo que es fundamental, es importante, pero los años me han ido enseñando que tengo que tener una visión más integral. Esto me ayudó para entender, sí, Wolbachia puede ser, sí, pero necesitamos pensar de manera transsectorial, pensar a mediano, largo plazo,
un sistema de salud como el que tenemos hoy no nos sirve. Definitivamente es un factor de riesgo nuestro sistema de salud actual individualizado para pensar en control de dengue. Entonces, creo que ahí quedan unas lecciones, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias por la conferencia. Yo tenía una pregunta especial para el doctor Méndez y era, pues la primera relacionada con qué había implementado para solucionar el problema de sirenomegalia y ciclopía en el oriente de Cali con la contaminación con cadmio. Quería saber si la investigación había finalizado en demos sin o abordemos el problema más desde la parte socioecológica y demás y todos los demás factores. Pero bueno, toco este tema porque me gustaría preguntarle también, cuando usted plantea lo de la visión holística y miramos todos los factores, que es bien interesante y la cual comparto en gran parte, pareciera que el problema es inmenso y entonces abordar un problema tan grande nos puede explotar la cabeza y decimos no tenemos cómo resolverlo, definitivamente renunciemos a él porque es un problema gigantesco, es un problema súper complejo, es un problema que por más de 50 años hemos tratado de enfrentarlo y realmente no hemos encontrado una solución. Entonces quería preguntar, desde esas iniciativas que llamamos individuales o simples, ¿cómo podríamos integrar esos esfuerzos a un fin común, que es entender este mundo de manera global o este problema de manera holística y no solo este, sino otros problemas, y quizás me explico de una manera más clara y concisa? Desde la academia como investigador y quizás muy enfocado en la parte molecular, tengo una forma de entender el problema desde una de las aristas, pero me gustaría desde esa arista y desde ese conocimiento aportar la respuesta holística. Evidentemente no la tengo y quizás crear grupos de trabajo multidisciplinarios que sean financiados es un esfuerzo enorme para el gobierno local que quizás no vamos a tener los recursos para hacerlos y sabemos que cuando aplicamos a convocatorias internacionales tampoco vamos a tener los recursos para financiar todo este grupo de personas que pueda resolver este problema de manera holística. Pero se me ocurre quizás que si unimos esfuerzos individuales apuntando a ese problema, cada uno aportando su granito para resolver ese problema, sea más fácil conseguir recursos de manera a proyectos específicos que aporten a ese problema. Entonces la pregunta era, ¿cómo podemos desde esfuerzos individuales unirnos a esa respuesta global? Y ya más curiosidad que había pasado con las comunidades en el suroriente del Cadmio. Una es para la señora de la Comuna 16. Muchas gracias por estar aquí en los foros para la salud pública. Aprecio mucho que use su tiempo de su familia para venir aquí a aprender. Es un liderazgo que usted representa en muchas personas en Cali, que creo que es una de las fortalezas que se tiene en la ciudad. Y me quisiera retomar su frase de todos con todos. Me encantó. Eso es lo que hay que hacer, todos con todos. Usted tiene toda la razón, no es un problema solo de Floralia, porque hay que ir a visitar a la familia en Floralia, hay que ir allá a comer empanadas allá, o sea, todos con todos, qué bonito, y eso lo dice ella, ¿no? Creo que eso es, digamos, una de las enseñanzas que a mí me queda de este foro de hoy, ¿no? Que usted la hizo, así que muchas gracias. Algo que yo le puedo devolver de eso es contarle que sí hay mucho que podemos hacer desde la comunidad para prevenir las complicaciones. De pronto es más difícil como evitar que nos dé si nos pica el zancudo, pero sí se puede reconocer si la persona está complicándose. O sea, por ejemplo, una persona que tiene fiebre, no irse a que le apliquen una inyección, porque esas inyecciones que le pone de pronto le dan más como hemorragia, ¿no? Que es una complicación. Manejar la fiebre con el acetaminofén, y si está muy postrado, o sea, está muy débil la persona, que si está acostado no se puede parar, o sea, una persona que no se para con fiebre, o que le está pasando ya la fiebre y no se mejora, sino que se ve peor, esa persona hay que llevarla al hospital tempranamente. Entonces hay que estar pendiente de los abuelitos que viven solos, los niños pequeñitos, las personas que tienen diabetes. Hay otras personas que tienen otras enfermedades y no saben y también se complican aunque se vean sanas. Entonces, personas que que se le está pasando la fiebre y no se mejora, esa persona tiene que ir para la clínica.
a que el médico le hidrate y le haga unos exámenes. Y si la persona le duele mucho el estómago, también tiene que ir, porque no es normal que a uno con fiebre le duela mucho el estómago. Entonces, esas, digamos, son cosas que usted puede ayudar mucho en la comunidad, estar pendientes unos de otros, de personas que están enfermas. Si no se están mejorando en 2 o 3 días, hay que consultar tempranamente. Quería hacer una pregunta a Clara, porque para mí una enseñanza de Floralia, del caso que comentaba Fabián, es concentrarnos no en la problemática, sino en la solucionática. O sea, yo no creo que vamos a aumentar la percepción de dengue en Cali, no creo. No tenemos percepción de dengue a rabia con los murciélagos. Ahora a dengue tendría que ser un tema muy grave como para generar algún riesgo. Pero sí creo que hay muchas enseñanzas en la experiencia que has tenido con comunidad, con trabajo en entomología y en MinCiencias, cómo fortalecer la investigación en la solucionática. O sea, seguimos financiando mucha investigación para comprender los problemas complejos y hay que seguirlo haciendo, pero creo que hay menos sobre las soluciones. Entonces, por ejemplo, la gestión ambiental es una solución a muchos, digamos, situaciones de salud pública. El tema del manejo de los residuos sólidos en Cali es mayúsculo, ¿sí? O sea, ahí hay un tema de solucionática, ¿cierto? ¿Cómo, qué tenemos que hacer como investigadores y como financiadores de investigación para centrarnos más en las soluciones y menos en continuar documentando el problema? Es que vamos a tener que hacer un clic. Un clic. En este paso por MinCiencias, pasar de ser una investigadora en un foco, en un centro, mirando las diferentes variables, sí, pero la oportunidad que tuve de estar 3 años en el ministerio como directora es que estamos ajenos y la academia está ajena al problema del país, a los problemas del país. Y pues la historia de MinCiencias es haber generado una masa crítica. Digamos que ya tenemos una masa crítica, ya tenemos confrontaciones, ya tenemos teorías, ya tenemos todavía una debilidad de doctores porque la ciencia esperamos que haya muchos doctores para que puedan hacer investigaciones en términos de soluciones. Por ejemplo, nosotros graduamos 840 doctores por año y los países de la OCDE en promedio gradúan 7,000. O sea, en investigación estamos mal. Pero lo otro que estamos mal y debemos empezar a trabajar es trabajar en las soluciones del país y los problemas del país y problemas en una investigación mucho más aplicada. No quiere decir que no vamos a seguir siendo teóricos y entendiendo, pero sí la respuesta y lo que va a presionarse es para que realmente los investigadores de la academia entren a trabajar en la soluciones. Por eso les digo, claro, es posible que la forma en cómo hemos trabajado con la comunidad no permita percibir el riesgo. Si con unos estudiantes de medicina ni siquiera perciben el riesgo, entonces ¿yo qué puedo esperar de la comunidad? Debe haber una forma en que no lo estamos haciendo bien. Entonces, cuando yo me enfrento a la Dirección de Vocaciones y Formación y empiezo a trabajar con los niños, con el programa Ondas, que tiene una cobertura muy pequeña, y cuando el niño a través del aprender haciendo entiende el problema, mejor dicho, nos da cátedra a los adultos en términos de violencia, en términos de dengue, en términos de todo. O sea, de pronto es cómo lo debemos hacer y cómo nuestra educación está centrada en nuestros problemas, nuestra estadística y en nuestro entorno, no en la teoría que va a lo mismo que está haciendo Europa, lo mismo que está haciendo. No es que no se pueda hacer, pero tenemos que centrar y por eso
una de las enseñanzas que me veo es, sentimos a la academia aparte. Tuvimos el COVID en la respuesta. Finalmente, el Instituto Nacional de Salud, porque el gobierno no permitía que las universidades hicieran diagnóstico, pero el COVID nos superó y encontraron la estrategia para que desde las universidades intentaran hacer diagnóstico. Desde el Ministerio de Ciencias se abrió la convocatoria de MinCienciatom para que todos los investigadores pues pudieran identificar cómo poder hacerlo. Pero el diálogo fue terrible entre el Estado y la academia. Primero porque la academia nunca había abordado eso en términos de acciones, sino de investigación. Pero al Estado le interesaba era el hacer, pero estábamos lejos de ese diálogo. Entonces los investigadores empezaron a hacer propuestas muy interesantes también, pero el Estado tenía que tomar decisiones. Entonces el Estado, por ejemplo, en todo este componente epidemiológico, en tiempo real, en los modelos matemáticos, pues el Estado no podía recibir formación de los académicos que solamente tenían una visión muy pequeña. Entonces el Estado fue a otros países y generó una capacidad. Entonces, cuando fueron a ver los modelos matemáticos generados por estos proyectos, pues no eran malos, pero no hablan de Estado, de respuesta de Estado. Entonces, para mí, ese diálogo entre la universidad y el Estado en investigaciones más aplicadas es lo que viene. Y es lo que está exigiendo el nuevo gobierno. O sea, no es mi teoría. Y cuando uno llegaba a los estrados, qué pena a uno decir, bueno, ¿y los demás qué? Ah, a mí, ¿por qué me va a quitar de aquí? Yo lo que quiero es hacer esto y no más. Dice, pero tu país te pagó la formación y ya es hora de que empieces a mirar por el otro lado. Y yo creo que esos son cambios que van a dar y por eso mi percepción es la universidad debe capacitar, pero con responsabilidad social. Y debe llegar a la comuna y debe llegar para que cada uno que llegue de su barrio sea un líder de su barrio para la protección. Entonces, sí va a haber un cambio, va a venir un clic, va a venir y la ciencia va a venir en ese clic también porque lo está exigiendo y MinCiencias no se le da mayor presupuesto porque en realidad el Congreso no siente que los investigadores estén aportando al cambio del país. Entonces, ahí vienen muchas cosas, eso no va a ser de un momento a otro, pero sí ya tenemos que empezar a hacer esos cambios. Trabajar articuladamente. Un dengue, si no están los médicos, los epidemiólogos, los entomólogos, la comunidad, todos juntos, todas las instituciones, pues no van a funcionar. Y desde la educación la tenemos que cambiar. Una educación que perciba su entorno y sus riesgos del entorno. Epidemias van a venir más. Todas. Y el dengue es la oportunidad porque es la que ha estado siempre. Entonces, pero los jóvenes tendrán que ser disruptivos en estos procesos que hemos hecho nosotros. A ver, estoy preocupado porque hay dos que han pedido la palabra y el tiempo se nos agota. Tenemos hasta las 8, Lida, y faltan 6 minutos y Fabián no ha contestado la pregunta del doctor. Entonces, si puedes contestarla brevemente para recibir la pregunta del compañero de atrás. O la recibimos primero. Dale. Pregunta. Carlos Andrés. No, muy breve. Se ha hablado bastante de comunidad, de academia, pero creo que hay un tema que hay que tocar y que Fabián lo sabe con lo que trabajamos en Ecosalud en Cali, es el tema de la agenda política. ¿Sí? Hace 20 años venimos hablando de cambiar el diseño de los sumideros de aguas lluvias y a nadie le ha interesado. Entonces la pregunta para Fabián es, desde tu percepción de haber trabajado en tu fase inicial con el Estado y ahora como investigador, o sea, cómo se podría profundizar este tema? Porque recursos económicos hay muchos en el Estado, pero realmente esos recursos se invierten y no hay ningún impacto. Entonces, ¿cómo meter en la agenda política el tema de no solo dengue, sino salud pública?
las preguntas anteriores brevemente. El brote de disrupción vascular, esto fue cuando todavía teníamos Navarro. ¿Qué tanto influyó el cierre de Navarro? No sé. ¿Qué otro factor entró allí? La ley donde se puede interrumpir el embarazo. Entonces, ecografías tempranas, detección temprana de malformaciones, y esto hace que se termine el embarazo antes y pueda que esos diagnósticos no los estemos viendo. Por otro lado, las malformaciones son el pico del iceberg. El otro efecto de esta exposición a metales pesados es bajo peso al nacer, restricción del crecimiento intrauterino, y pueda que no estemos viendo el pico, pero lo que está por debajo siga influenciando. Estoy de acuerdo, el ver este problema tan grande no nos puede paralizar. Por el contrario, debe llamarnos a la necesidad de actuar. Yo estoy ahorita en el Caquetá, donde fui a un proyecto para mirar cuál fue el impacto que la pandemia tuvo en estas comunidades y analizar cómo se puede fortalecer la resiliencia de estas comunidades frente a futuras pandemias. Y lo que estamos haciendo es trabajando en cómo fortalecer la seguridad y la soberanía alimentaria de esas comunidades. El 8 de octubre vamos a una reunión donde vamos a traer los candidatos a la gobernación del Caquetá a mostrarles un mandato por la salud que las comunidades construyen, para decirles comprométanse con esto. Entonces, el punto de entrada es COVID, supuestamente, y cómo el COVID los impactó. Y estamos indagando qué es lo que pasó, pero estamos haciendo acciones. Para lo que Elida decía, el profesor Mario Hernández dice, dejemos de hablar de observatorios, hagamos accionatorios, o sea, de cómo actuamos más que observamos. Sobre la política, qué cosa tan dura. No, pues, yo creo que lo que necesitamos es, por ejemplo, vuelvo al asunto de lo que estamos haciendo en Caquetá, se va a hacer este mandato, se los invita a los candidatos, se los hace comprometer, se los hace firmar. El proyecto afortunadamente tiene todavía más tiempo y vamos a hacer monitoreo y vamos a estar con la comunidad vigilando, además porque el que gane será gobernador y el segundo entra a la asamblea. Entonces, el que entra a la asamblea va a hacerle control político al que gane. Y la comunidad, la idea es que esté en el proceso de vigilancia del plan departamental, del plan de desarrollo departamental. Entonces, aquí yo creo que necesitamos más veeduría ciudadana, necesitamos procesos de mediano, largo aliento con base comunitaria. Porque aunque uno tenga amigo aquí, el profesor. Miren, yo estoy muy satisfecho con esta conversación que hemos tenido en la noche de hoy y quiero decirle a la doctora Clarita y al doctor Fabián que una de las propuestas que hemos hecho en este brote de dengue es investiguemos. Y la pregunta todavía sin resolver, pero que ustedes han dado pautas hoy es, ¿por qué? Permítame la palabra, ¿por qué carajo Floralia está como está? Y la respuesta no está todavía encontrada, no tenemos la respuesta, pero ahí tenemos la pregunta. Queremos hacerlo con la Universidad del Valle, con la Escuela Pública. Investiguemos por qué diablos Floralia sigue como está y sigue la campeona pues, del dengue en Cali. Campeonato bastante poco pedible. Pero entonces, esa es la realidad. Floralia nos agotó, nos tiene, y aquí mañana tenemos otra reunión intersectorial sobre el problema y vamos a ver qué seguimos haciendo. Yo no sé si hay algo más que decir, pero la jefe aquí, doctora Lida, me ha pedido que a las 8 cierre y falta las 7:59, entonces me da pena con el amigo que pidió la palabra y no hubo tiempo. Entonces les agradecemos mucho, especialmente a la doctora Clara Ocampo y al doctor Fabián Méndez por sus presentaciones, a la doctora Lida Osorio que inauguró y hizo la introducción al tema, y a mí que me aguantaron. Gracias.